El día de hoy hablaremos acerca de composición y descomposición vectorial. Esta exposición es elaborada por Anaya Boulter Alexa y Martínez Ayala Mayra del grupo 314. ¿Qué es un vector? En física se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha. Retroalimentando, una magnitud es todo aquello que es medible. En este caso, una magnitud vectorial son aquellas que, además de representarse con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. Lo que quiere decir es que para conocerla totalmente necesitamos saber cuánto vale y hacia dónde apunta, es decir, un vector. Un vector consta de tres componentes. El primero es módulo o magnitud. Este se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. El segundo es la dirección. Se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a su eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo. Y por último, el sentido. Se refiere a la orientación del vector, indicado por la cabeza de la flecha del vector. Composición rectangular de un vector. La composición rectangular en un sistema de vectores puede sustituirse por otro equivalente. Si el sistema equivalente tiene un número menor de vectores, el procedimiento se denomina composición. En este caso, vamos a considerar dos vectores perpendiculares, fx y fy. Lo que haremos es encontrar el vector resultante. Para hacer más fácil el procedimiento, vamos a mover el vector fy hasta el otro extremo del vector fx, quedando así de esta manera. El teorema de Pitágoras nos dice que todo triángulo rectangular, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. La fuerza resultante se obtiene uniendo el punto de origen del vector con el extremo del último apuntando hacia este último. Como vemos, se forma un triángulo rectángulo. Para hallar el vector resultante fr, aplicaremos el teorema de Pitágoras, quedando la expresión de la siguiente manera: fr al cuadrado es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado. Lo que queremos saber es solo r. Para ello, despejaremos la fórmula quedando así: fr es igual a raíz de fx cuadrada más fy cuadrada. Para hallar la dirección del vector, fr se aplica la función tangente respecto a este ángulo θ es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, quedando la expresión tangente de θ es igual a fy sobre f. Estas fórmulas son generales para calcular el vector resultante y su dirección, pero solo para dos vectores perpendiculares. Pero lo que queremos es determinar θ, entonces lo que haremos es pasar la tangente hacia el otro lado como tangente inversa, quedando así la fórmula θ es igual a tangente inversa de fy sobre f. La descomposición de vectores es obtener los componentes de un vector, es decir, la proyección sobre los ejes del plano cartesiano x, y, z del vector original. En física es muy frecuente que sea necesario descomponer un vector en sumas de vectores perpendiculares. El proceso que permite que cualquier vector pueda descomponerse en dos vectores perpendiculares recibe el nombre de descomposición. Y los vectores obtenidos se denominan componentes rectangulares. Se llaman rectangulares o perpendiculares porque las componentes forman entre sí un ángulo recto que es de 90 grados. Por ende, forma un triángulo rectángulo y para la resolución es necesario utilizar teorema de Pitágoras
y trigonometría, razones trigonométricas tales como leyes de seno y coseno. Tomaremos como base este ejemplo. Lo primero que debemos de realizar es pasar nuestro componente rectangular FY hacia el lado derecho para que se forme un triángulo rectángulo. De esta manera nos quedaría y ya podemos comenzar a resolver. En este caso utilizaremos las razones trigonométricas. Debemos de recordar todas las razones trigonométricas para poder solucionar nuestro problema. También es de suma importancia reconocer la ubicación de nuestros componentes, ya que sabremos si se refiere al seno o al coseno. En este caso, tomaremos el cateto opuesto como el coseno y el cateto adyacente como el seno. Entonces, ya que conocemos las razones trigonométricas y su ubicación, podemos ubicarlo en la fórmula. En este caso, comenzamos con el coseno, que recordando es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y aquí demuestra que el coseno del ángulo es igual a fx sobre f. El siguiente paso va a ser despejar la fx y como está la f dividiendo, recordemos que pasa multiplicando. Y finalmente nos queda fx es igual a f multiplicado por el coseno del ángulo. De igual manera repetimos con el procedimiento del seno. Llevaremos a cabo el mismo procedimiento. En este caso cambian las cantidades, ya que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Repetimos ubicando todos nuestros datos en la fórmula y ya podemos despejar y obtener nuestro resultado. Básicamente esos son todos los pasos que necesitamos para resolver una descomposición vectorial. No en todos los casos será positiva el resultado final, ya que eso depende de la ubicación de los vectores.